Bienvenidos sean todos. En el día de hoy vamos a ver el método interactivo de Dolores Quinter basado en los proyectos, presentado por Laura Carolina Rodríguez. Bueno, a continuación, para entender un poco más sobre los proyectos o sobre el aprendizaje basado en proyectos, tenemos que entender que este se basa en el estudiante, siendo el estudiante el centro de atención. Y también llevando a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante es autónomo de su proceso. También teniendo en cuenta que desarrolla actitudes, conocimientos y habilidades de situaciones de la vida real. El proceso de investigación de este estudiante también conlleva a la indagación y la creación, donde el producto final es la resolución de un problema, la creación de un producto y la respuesta a una pregunta. Bueno, teniendo en cuenta también que el aprendizaje por proyectos, el docente pasa de ser el centro de atención de este modelo a ser el tutor, a ser un guía, un asesor, un mentor, el cual lo que ayuda es a guiar a los estudiantes por el camino correcto y llegar a un resultado de su proyecto, llegar a una conclusión, donde también el alumno empieza a ser más autónomo. Es allí donde el docente se convierte en una guía, en un tutor, en un mentor, el cual simplemente lo que hace es ese acompañamiento al estudiante. El alumno deja de ser un agente pasivo, como lo podemos encontrar en la educación tradicional, y pasa a ser más activo, más participativo, con mucha mayor motivación e iniciativa para iniciar sus propios proyectos. En este proyecto, en este tipo de modelos, de métodos, se empieza a implementar lo que es el trabajo cooperativo. En este método, los estudiantes empiezan a realizar proyectos de forma cooperativa y no tan individual como se puede presentar en muchos otros métodos, como lo es el tradicional en este ejemplo. También los estudiantes empiezan a evaluar su propio proceso y sus propios resultados dependiendo de los proyectos que llevaron a cabo. Bueno, como se puede identificar aquí, el aprendizaje por proyectos tiene un sistema de ciclo, donde primero se presenta el problema, el cual se va a trabajar, luego se identifican las necesidades de aprendizaje que necesito saber para poder llegar a indagar sobre ese problema, sobre ese cuestionamiento que tengo, luego donde se localiza la información necesaria para poder llegar a resolver ese problema o esa inquietud que tengo. Luego se resuelve el problema o se identifican nuevos problemas, donde se presenta de nuevo el ciclo y de una forma circular, teniendo en cuenta que también en la educación tradicional en muchas ocasiones se presenta lo que el alumno debe aprender, luego lo que el alumno aprende y luego lo que él produce a partir de esa información. En ese sistema, en ese método tradicional, se puede presentar de una forma lineal. El alumno simplemente, el docente le enseña, el alumno aprende y luego reproduce lo aprendido. En cambio, en este sistema, en este método, se puede evidenciar lo que es como un diagrama de flujo, donde el inicio vuelve a ser el centro de todo y donde se puede llegar a resolver el problema o a encontrar otros y así sucesivamente. Bueno, para poder llevar a cabo este método interactivo, el de los proyectos, también tenemos que tener en cuenta 8 elementos esenciales para poder llevarlo a cabo de una manera efectiva y eficaz. Primero, el contenido debe ser significativo, donde el proyecto o la pregunta que se vaya a resolver tenga sentido para los estudiantes a nivel de su entorno. Segundo, la necesidad de saber.
Esta es una parte esencial en la cual se da la motivación, el interés hacia el estudiante para que él de una u otra forma se vea involucrado con la necesidad de resolver esa incógnita. Tercero, que la pregunta que dirija la investigación. Es esencial que para poder realizar un proyecto se tenga una pregunta que dirija la investigación, una pregunta que sea compleja, que los lleve a indagar, a un mayor interés por resolverla. Cuarto, el voz y voto para los alumnos. Esto es de suma importancia porque con esto van los alumnos a tomar esa autonomía para ellos poder llegar a resolver la incógnita que se les pide y que ellos también busquen el método o la forma en que desean trabajar para llegar a esa respuesta. Se puede decir de una forma u otra que ellos pueden trabajar por trabajos grupales, también en donde el alumno decide de qué forma desea implementar el proceso para llevar a cabo la investigación. Quinto, las competencias deben ser del siglo XXI. Por lo tanto, los métodos que los estudiantes pueden llegar a utilizar, como las herramientas que pueden llegar a utilizar, tienen que ser totalmente de acuerdo al entorno de él. Por ejemplo, que pueden utilizar, digamos, medios audiovisuales, pueden utilizar redes sociales, etc. Sexto, investigación que lleva a la innovación. En esta parte es donde el estudiante, de esa forma, de esa investigación, de esa incógnita que él tiene, llega a, de cierta forma, a mostrar tanto interés por resolverlo, que en muchas ocasiones pueden llegar con herramientas, metodologías, entre otras, totalmente nuevas para la resolución de ese problema que se tenía. Séptimo, la evaluación, realimentación y revisión. Esto es una parte muy importante. El docente en todo este proceso no va a ser transparente, sino que él también va a llevar un proceso detrás de los estudiantes, en donde va a ir evaluando, tomando notas del proceso que llevan ellos y retroalimentando a esos estudiantes y llevándoles una revisión, por ejemplo, diciéndoles esto le falta tal parte o esto podría ir de tal forma, siendo esa guía o ese tutor que al inicio se mencionó que el docente es en este tipo de metodología. Y por último, la presentación de un proyecto final ante una audiencia. Esto es sumamente importante porque para los estudiantes tiene muchísimo más sentido que ellos presenten un producto final de un proyecto ante una audiencia que es solo para el docente. Entonces es de suma importancia que ellos puedan presentar sus proyectos, sus resultados, ya sea a los padres de familia, a sus demás compañeros y no solo a su docente.